Bueno, César, ¿de dónde vienen el yugo y las flechas? Bueno, de Virgilio. O sea, además esta es la primera sorpresa. Es decir, el yugo y las flechas son dos símbolos que aparecen en la obra de Virgilio. El yugo aparece en las geórgicas y las flechas en la Eneida. Y efectivamente el origen es de Virgilio. ¿Cómo pasa de Virgilio a los Reyes Católicos? Por Nebrija. Es decir, Nebrija es el gran o uno de los grandísimos humanistas de la corte de los Reyes Católicos, es el autor de esa gramática de la lengua española, es un personaje absolutamente embebido de los clásicos griegos y latinos, y se permite un juego que, claro, en una época en que efectivamente saber latín era algo que practicaba la reina y provocaba la envidia a la nobleza también para aprender latín, pues se podía hacer. Hoy en día sería imposible. Hoy en día, vamos, el compás y la escuadra, vamos. Hay que recordar que después de eso, que hay un célebre cortesano que dice: estudia la reina, todos somos estudiantes. Sí, sí. Juega el rey, todos somos taúres. Sí, bueno, sí. pues es así. Es así. Claro, Nebrija hace un juego que es muy inteligente y es coger, primero, las dos referencias virgilianas en una época en que la gente leía a Virgilio, cosa maravillosa, y utilizar además lo que son las iniciales de esos dos símbolos virgilianos. Es decir, el yugo, que es la I de Isabel, y las flechas, que es la F de Fernando. Esto en la época no le sorprendía a nadie, o sea, era lo normal, pues en una España que desde muchos puntos de vista se adelanta al Renacimiento italiano y que vive su propio Renacimiento. Claro, determinada gente ayuna totalmente de conocimientos históricos, pues esto lo compara, inmediatamente lo identifica con la Falange. Lo cual, dicho sea de paso, además es reincidir en el error histórico, porque el yugo y las flechas como símbolo después de los Reyes Católicos, y eso sí, ya no partiendo de Virgilio, sino de los Reyes Católicos, es bastante anterior, es casi una década anterior a la Falange, y tiene una historia muy especial. El primero que sugiere la utilización del yugo y las flechas es Fernando de los Ríos, que era socialista, enseñando en la Universidad de Granada. Donde le llamaban el Cristo moderno. Exactamente, Sí. ¡Viva el Cristo moderno!, decían. Qué atravesado era. Sí. Entonces Fernando de los Ríos lo sugiere por una sencilla razón, porque en medio de una clase alguien le pregunta, bueno, vamos a ver, si el símbolo del fascismo italiano es el fastio, que no lo inventa Mussolini, o sea, son las famosas fastes que llevaban los lictores en la antigua Roma, o los lictores en la antigua Roma, es decir, simplemente es la referencia al pasado imperial de Italia, que es Roma. Alguien le pregunta, bueno, ¿y si un día hubiera un fascismo en España? Es decir, hubiera ese socialismo nacionalista que es el fascismo en España, ¿cuál sería el símbolo? Y Fernando de los Ríos dice, hombre, pues el yugo y las flechas. Es decir, forzosamente, claro. ¿Cuál es el pasado imperial español? Los Reyes Católicos, el yugo y las flechas. Esto lo escucha Sánchez Mazas, y en una conferencia que da en Santander en el año 27, todavía en el 27, todavía la monarquía, él sostiene que el símbolo de la España futura tiene que ser el yugo y las flechas, porque los Reyes Católicos. Lo retoma en 1931 Onésimo Redondo, es decir, todavía no aparece José Antonio, y ya en el año 33, con la fundación de Falange, lo retoma José Antonio, muy influido por Sánchez Mazas, y sobre todo por la idea de que efectivamente pues el pasado glorioso de España son los Reyes Católicos. Es decir, nada que ver inicialmente ni con el fascismo español ni cosa parecida, y además son símbolos, insisto, tremendamente latinos e históricos. Están en Virgilio y pasan a través de uno de los humanistas más importantes, que es Nebrija. Ahora, pretender que ciertos directores de cine sepan quién era Nebrija, Virgilio y las geórgicas, a mí me parece que es pedirle peras al olmo. No sé, a mí lo que me asombra es que no haya guionistas y productores que les digan, Vicente, que es que no es así, no disparates, que luego se burlan de nosotros en la COPE. Pues no. Sí, en la COPE, porque en la Academia de Cinematografía ni se enteran, vamos. Pobres, en fin. Bueno, pues es muy interesante, fíjate, yo no sabía lo de Fernando de los Ríos, te lo confieso, pero eso del Cristo moderno lo cuenta otra de las mujeres que hemos hecho aquí, que es María Lejárraga, en Una mujer por caminos de España, cuenta una campaña en Granada, una campaña electoral con Fernando de los Ríos. Y entonces cuenta cómo le gritaban en el campo, ¡viva el Cristo moderno! Que esto la producía ella una desazón intelectual. No es para menos. Tremenda. Muchas gracias, César. Muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Vamos a hablar de una de las grandes páginas gloriosas de la historia de España, que